Bitcoin puede romper en las próximas horas, así que te voy a explicar los motivos de esa ruptura, si esperamos una ruptura alcista o bajista y los niveles en los que nos tenemos que centrar de cara al corto plazo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de última hora de lo que nos espera esta semana. Veremos cuál es la situación actual en el mercado de criptomonedas, dónde esperamos que rompa Bitcoin, hacia arriba, hacia abajo, cuáles son esos niveles en los que nos tenemos que fijar a partir de ahora y qué es lo que podemos esperar de toda esta semana en cuanto a criptomonedas, divisas, acciones, etcétera, etcétera. También tocaremos un poco diferentes ideas de trading que estoy barajando desde ahora para aprovechar todo el contexto que estamos viviendo últimamente. Yendo ya directamente al grano y empezando por lo primero, lo cual es el calendario económico. Como podéis ver, esta semana, o como podéis saber, ya hemos estado comentando estos días atrás, que esta semana iba a ser muy importante, pero no en cuanto al calendario económico, sino para ver un poco cómo reaccionan los inversores a falta de noticias realmente importantes. Esto no quiere decir que no vayamos a tener noticias, pero sí que es verdad que las noticias que viviremos esta semana, en comparación con las semanas anteriores de este mes de septiembre, son menos importantes, ¿no? Entonces, durante el día de hoy, lo más clave que vamos a tener, en mi opinión, es básicamente la comparecencia de Lagarde, presidente del Banco Central Europeo. Sí que es verdad que ya ha estado compareciendo la semana anterior y la otra han sacado comunicados del Banco Central Europeo justificando las subidas de tipos de interés, por lo cual entendemos que no hay mucha más información que nos pueda dar, pero sí que es cierto que hemos tenido algún acontecimiento concreto que puede ser importante que acabe de esclarecer, por lo cual veremos un poco hacia qué dirección tira, si tiene algo que opinar de lo que está pasando con la libra. Sí que es verdad que no es territorio suyo realmente, pero bueno, siempre hay algún tipo de argumento a establecer. ¿Qué está pasando con el euro? Si dice algún tipo más de pistas sobre lo que podemos esperar de cara al futuro, etcétera, etcétera. Por lo cual es un poco el acontecimiento importante, lo vamos a tener a las 15:00 y veremos un poco qué es lo que sucede. Hoy las bolsas se han levantado tirando al rojo, pero sí que es verdad que hemos estado bastante centrados, en los resultados de las elecciones de Italia que tuvieron lugar ayer domingo. Y pues bueno, para quien no lo sepa, el triunfo se lo ha llevado Giorgia Meloni, que está formando o que ahora formará gobierno con mayoría absoluta con la Liga y Forza Italia, ¿vale? Lo cual, pues bueno, reina derecha en Italia. A partir de ahora ha habido bastante decepción con, pues bueno, con los partidos de centro-izquierda, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora mismo Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y ahora ya la persona que ha sido elegida, que es la señora esta, Giorgia Meloni, pues bueno, van a reinar en Italia y pues bueno, vamos a ver cómo afrontan todos los graves problemas que está ahora mismo emergiendo en la economía italiana. Esto de momento, como podéis comprobar, ha sentado bien al MIP. El MIP es el índice de Italia. Sí que es verdad que está en rojo, pero está bastante lejos actualmente de los niveles de 0,50, 0,40, 0,50, 0,90, que tienen sus pues bueno, índices cercanos referentes a otros índices de Europa, ¿no? Yendo a lo que estamos viendo actualmente, como veis, el Fear and Greed Index sigue instalado en miedo extremo. La verdad que llevamos toda la semana pasada prácticamente en miedo extremo y pues bueno, el mes anterior compaginando entre miedo extremo y miedo, ¿no? Se nota que hemos reiniciado ese teórico movimiento bajista en Bitcoin y como podéis comprobar, si ponemos la tendencia de los últimos 3 meses, seguimos sin poder romper esta franja de los 20 puntos por debajo, que implicaría, pues bueno, volver a tocar niveles de miedo extremo no vistos desde julio de este mismo año, ¿vale? Desde el 18 de julio. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que yo creo que esta ruptura inferior, por debajo de 20, de miedo extremo, lo que hará será coordinarse con un movimiento, pues bueno, como decía, perdonadme que me ha saltado justo una notificación, este movimiento por debajo de 20 del Fear and Greed Index, lo que haría sería coordinarse con una ruptura también por debajo incluso de los 17.500 de Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque claro, estamos hablando de que Bitcoin puede romper, de que Bitcoin puede dar un movimiento, pero ¿qué tipo de movimiento? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir? Pues bueno, yo considero que en la situación en la que nos encontramos es cierto que en el corto plazo podemos dar un movimiento impulsivo, ¿ok? Podemos dar una ruptura impulsiva hacia arriba de esta especie de rango en el que nos encontramos actualmente y os voy a decir los motivos básicos, ¿no?
Al final podemos darnos cuenta que la tendencia en términos semanales, como más echas hacia atrás, como más grande es la temporalidad, pues más bajista parece, ¿no? Esto es cierto. Pero sí que es cierto que en este corto o medio plazo estamos viendo severas dificultades para esa ruptura. Entonces, todo dependerá un poco de cómo se tomen los inversores esta semana. Falta de noticias determinantes, falta de condicionantes en su operativa, pero sí que es cierto que estamos viendo diferentes argumentos para poder pensar que el movimiento puede ser impulsivo. El primero de ellos es pues el que he comentado de la falta de tendencia real, de la falta de dirección real bajista del mercado en general, ¿no? Y el segundo de ellos pues es esta clara divergencia en el RSI que estamos viendo, donde el precio genera mínimos decrecientes y el RSI genera mínimos crecientes. Esto no quiero que se malinterprete en el sentido de que entendáis que estoy comentando que el precio puede llegar incluso a 22.600, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que en este corto plazo, durante esta semana, entendiendo estas divergencias que estamos detectando y entendiendo la falta de noticias, es posible que podamos ver un escape en el corto plazo de Bitcoin que incluso nos haga testear ciertas zonas como los 20.500. Aquí he dejado un poco sombreado los niveles que espero para esta semana. Claro, esto además se une a esta zona de clara, esta zona sombreada de claro interés, de claro soporte que ha estado levantando el precio en múltiples ocasiones en este mismo punto. Y como veis, el precio, pese a intentar romperla, no ha podido y está generando una especie de rango en estos niveles de aquí que pueden, como digo, propiciar este despegue en el corto plazo. O sea, entendedme, corto plazo implica pues en los próximos 2-3 días poder ver un movimiento impulsivo hacia arriba. Quiero determinar primero esto, que es un movimiento en el corto plazo, que no creo que genere ningún tipo de volatilidad más allá de esta semana, más una continuación superior a esta semana. Y segundo, que entendáis también que esto no implica, todos los argumentos que estamos comentando, no implica que sea ya, hoy mismo o mañana mismo. Tenéis que entender que, primero, las divergencias no se ejecutan al momento, eso es el punto número uno, y segundo, aquí ya hemos visto diferentes intentonas de subida y de caída y no han sido ejecutadas o llevadas hasta el final, por lo cual podemos ver una volatilidad en el corto plazo hasta que se forme un escape mayor durante esta semana que, acabe finalizando con esta especie de divergencia, confirme la divergencia y luego, ya veríamos un poco hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Pero dos reglas muy básicas, es un movimiento a corto plazo y no tiene por qué darse ya directamente hacia una dirección, ¿vale? Por múltiples razones. Primero, por las reglas que dirigen este tipo de movimientos. Las divergencias no se ejecutan al momento, en el caso de que se ejecuten. Y segundo, porque ya hemos visto que es una zona complicada y es una zona de lucha real entre alcistas y bajistas. Y esto, de hecho, lo podéis ver, por ejemplo, si pongo Binance USDT, pues podéis ver claramente, fijaros aquí en el volumen, en Binance, ha aumentado el volumen claramente alcista en todos estos niveles. Desde estos puntos de aquí ha aumentado el volumen y el precio prácticamente sigue en el mismo punto desde que empezó el volumen a aumentar, desde principios de septiembre. El precio lo que ha hecho es moverse un 1,49% arriba en 20 y pico días. En cambio, el volumen sí que es verdad que ha crecido. ¿Esto qué implica? Te implica y te dice de manera directa que está habiendo lucha real en estos puntos de aquí, pero dentro de esa lucha se está gestando un posible escape, en mi opinión, en el corto plazo hacia arriba, ¿vale? Tenemos también para comparar el DXY, sabéis que sigue a lo suyo y es un indicador bastante claro de que realmente la economía está en un problema serio, ¿no? Sí que es verdad que en términos generales, pues el DXY es bajista, tiende a la baja, lógico, ¿no? Por todos los motivos económicos y de impresión de dinero que está viendo, pero es verdad que en este corto plazo pues estamos viendo un escape importante. Ya comentamos que este nivel lo íbamos a tocar al 100%, lo íbamos comentando desde hace meses y meses atrás, igual estoy hablando desde julio del año pasado, ya un poco anticipando estos problemas económicos que íbamos a tener y justamente el price action que estaba mostrando el DXY, donde formó un claro doble suelo desde niveles de soporte y desde este rango alcista, ¿no? Entonces, que los problemas económicos sigan siendo graves, sigan sin solventarse, es más, vayan a peor, hace que no estemos formando ningún tipo de corrección. Al final, pues fijaros, dentro de todo este gran movimiento bajista del DXY, tiene ciertos puntos de pullback, de desaceleración, que no se detectan igual demasiado bien ahora, pues que estamos hablando de gráfico mensual, estamos hablando de un gráfico muy largo, entonces este movimiento que prácticamente ni se ve, repercute en prácticamente un 10% de pullback. Un 10% es una auténtica barbaridad.
barbaridad, que lo sepáis, en un activo como el DXY, ¿vale? Entonces, estos problemas, primero, están generando que no haya pullback y segundo, están generando que igual el target tenga que ser cada vez superior, ¿ok? Coordinamos que podía ser que el DXY llegara a este punto de aquí, a este nivel de resistencia. Esto estoy hablando de igual de principios de este año, donde ya veíamos esta ruptura y comentamos, oye, es probable que se coordine, que el DXY llegue a un nivel de resistencia importante con que vayan finalizando todos los problemas que estamos viendo en criptomonedas, en la economía, etcétera, etcétera. Pero claro, entendiendo que los problemas van a más y que el DXY no frena, seguramente tendremos que ampliar el target hasta estos niveles de aquí de 121, referentes a los máximos del año 2001. O sea, imaginaros si nos tenemos que ir hacia atrás, ¿ok? Así que una pequeña actualización del DXY y cambiando de DXY a BXY, el BXY en español, lo que implica es una comparativa entre la libra esterlina de Gran Bretaña y una cesta de divisas extranjeras. Y como podéis ver, las caídas están siendo realmente importantes y realmente fuertes. Ahora compararemos contra el dólar, pero el motivo claro y básico es este de aquí, y es que justamente a finales de la semana pasada se desplomó hasta un mínimo no visto desde 1985, una auténtica barbaridad. Y es que el gobierno de la primera ministra Liz Truss anunció un agresivo recorte de impuestos valorado en 45.000 millones de libras, una auténtica locura. Además, justamente la semana pasada, como podéis comprobar, en Gran Bretaña tuvimos diferentes puntos importantes. Uno de ellos fue, pues bueno, la confirmación de una nueva subida de tipos de interés de 1,75 a 2,25, por lo cual 75 puntos básicos también. Y luego tuvimos, ya tirando más a viernes, que es cuando sucedió todo, PMIs, ¿ok? Claro, los PMIs, pues primero que fueron por debajo de 50, lo cual ya implica desaceleración. Y luego que fueron todos sorpresas negativas, -1 el PMI manufacturero, pero en términos generales fueron noticias realmente negativas para la libra, ¿no? O sea, para Gran Bretaña, perdonad, que no es lo mismo que para la libra, porque una cosa es los problemas que afecten al país y otra cosa es cómo reaccione una de las monedas. Sí que es verdad que no podemos comparar realmente lo que implica para la economía mundial el DXY o el dólar y la libra, o sea, son totalmente dispares y el DXY pues marca un poco ese activo de moneda o de divisa refugio. Cuando hay problemas, el DXY sube precisamente porque actúa como refugio, lejos de lo que hace la libra, ¿no? Pero sí que es verdad que la libra la semana pasada tuvo una serie de incidentes, una serie de acontecimientos, pues bueno, que generaron estos movimientos tan severos, ¿no? Sobre todo, como digo, no fue marcado tanto por los PMIs, etcétera, etcétera, todo lo contrario, sino que fue más marcado por esto de aquí, ¿vale? Fue más marcado por este recorte de impuestos que la primera ministra británica anunció. Entonces, esto ha generado pues unas caídas enormemente fuertes en el GBP, en la libra, y pues más en comparativa con el dólar, ¿no? Como podéis comprobar aquí en este gráfico, pues bueno, es un gráfico que realmente tiene grandes periodos de subida, como podéis ver, pam, 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 pero en términos generales tiende a la baja, de la misma forma que en el gráfico de aquí tenemos grandes periodos de subida en el DXY, aquí lo tenemos, pam, 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 pero en términos generales también tiende a la baja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todo esto? ¿Cómo podemos intentar hacer algún tipo de operación, algún tipo de operativa para intentar beneficiarnos de todo lo que estamos viendo? Es muy importante que entendáis que estamos en un punto donde hemos visto la depreciación del yen de manera increíble. Voy a poneros esto para que lo veáis mejor. El yen se ha depreciado muchísimo, el euro se ha depreciado muchísimo, tenemos ahora la libra depreciándose muchísimo, estamos viendo cómo el dólar se está apreciando muchísimo, es decir, estamos en un punto económico, en un punto fundamental donde el miedo y las noticias que se transmiten desde arriba, desde los que mandan, desde lo que podemos esperar en cuanto a economía, desde los economistas, etcétera, etcétera, son tan negativas que pues estamos viendo grandes movimientos, grandes rallies de apreciación y de depreciación de diferentes divisas, ¿no? Entonces yo lo estoy enfocando de dos maneras. Punto número uno, buscar pullbacks rápidos a corto plazo. Por ejemplo, ya comentamos justamente en este trade de aquí, justamente cuando ejecuté la entrada estaba directamente en un vídeo. Entonces, viendo la depreciación del yen, por lo cual la gran subida del out yen, yo lo que buscaba eran entradas a corto plazo en el out yen, ¿vale? Impulsos, pullbacks y continuación. Por cierto, te voy a dejar abajo en el primer comentario fijado, por si no lo has visto, un curso de trading totalmente gratis de más de 4
horas, hay de más de 4 horas, de más de 3 horas, casi 4, donde te enseño todo este tipo de entradas, ¿no? Entonces, claro impulso, pullback en continuación en el corto plazo, pero también tenemos otras opciones de buscar esos movimientos también más a largo plazo. Por ejemplo, la entrada más cercana que tengo ahora mismo es el EURCAD, entendiendo la depreciación del euro, pues bueno, estamos viendo claramente este movimiento de desaceleración en gráfico semanal, como podéis ver, esta especie de acumulación, y si miramos qué es lo que está pasando en gráfico diario, pues bueno, vemos también un movimiento muy similar, impulso, pullback, y esperamos una continuación. Lo mismo que en AUYEN, pero en vez de en gráfico de una hora, en gráfico de un día, ¿vale? Es lo mismo. En vez de buscar una corrección de ese gran movimiento impulsivo en el corto plazo, lo busco en el largo plazo, pero es lo mismo. Podéis ver un hombro, cabeza a hombro, podéis ver lo que queráis, pero al final es impulso, pullback y continuación, y es un poco el tipo de movimiento que estoy buscando. También, teniendo en cuenta el CHF y JP Yen, pues algo muy similar. Veis aquí claramente el yen se ha depreciado de manera increíble, entonces si el CHF JP Yen sube es porque o el CHF sube mucho o el JP Yen cae mucho. En este caso es una mezcla de ambas, ¿no? Pero como ha caído mucho el JP Yen, tenemos aquí el CHF JP Yen súper sobrecomprado, aquí lo podéis ver. Entonces, pues bueno, busco pequeños pullbacks en el corto y medio plazo para aprovecharme de ese ajuste de la situación, ¿no? Básicamente es un poco como lo estoy enfocando. Para quien quiera saber dónde puede hacer este tipo de operativa, en FTX podéis operar, ¿vale? Podéis operar acciones, podéis operar Forex, lógicamente criptomonedas, diferentes activos. Lo digo por si os da un poco de pereza que suele dar buscar un broker como tal, y podéis utilizar FTX, que es un exchange número 1 en el mundo, literal. Yo es donde opero todo. Abajo en el primer comentario fijado, pues bueno, tenéis el link por si queréis registraros, ¿vale? Así que esta es un poco la situación en la que nos encontramos actualmente. Estamos viendo grandes sobrecompras, grandes sobreventas. Espero que haya quedado claro un poquito el tema del pullback en Bitcoin en el corto plazo, y entendiendo que puede tardar unas horas, unos días en desarrollarse por eso de las divergencias, etcétera, etcétera. Y nada, nos veremos mañana seguramente con más. Creo que esta tarde no voy a poder subir vídeo, ya me vuelvo para casa. Como veis, estoy en un setup que no es el mío, pero bueno, supongo que esta tarde ya o sea que mañana por la mañana ya estaré allí, y supongo que esta tarde no subiré ningún vídeo. Esto lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.